Nunca imaginé que aquel mensaje de WhatsApp llegaría en el momento menos adecuado. Era un jueves por la tarde, justo cuando terminaba mi jornada en la oficina y me disponía a desconectar del trabajo. El brillo de la pantalla me sobresaltó. Un audio y varias fotos enviadas por mi amigo Camilo. Él siempre encontraba la forma de sorprenderme, pero esta vez su propuesta me heló la sangre. ¿Te animas a ir conmigo a pasar el fin de semana en la cabaña de Cepoatlán?, decía su voz en el audio, con un entusiasmo que contrastaba con el silencio inquietante de mi casa. Cepoatlán no era un lugar de moda ni un destino turístico conocido. Era un poblado perdido en medio del bosque, casi abandonado por sus propios habitantes. La cabaña, según Camilo, llevaba décadas sin recibir visitas y pertenecía a su familia. Él insistía en que necesitaría compañía para hacerle mantenimiento y disfrutar de una escapada fuera de la ciudad. Al principio, mi mente rechazó la idea. La carretera solitaria, el aislamiento total y las historias de gente que jura haber escuchado ruidos extraños me parecían exageraciones de pueblo. Pero al mismo tiempo, algo en aquellos archivos de audio me provocó curiosidad, una mezcla de adrenalina y miedo que no podía ignorar. Contesté con un mensaje breve: «Dame datos y fotos de la cabaña». Minutos después, lo que aparecía en mi pantalla eran imágenes de una construcción antigua, paredes de madera ajadas por el tiempo, puertas con bisagras oxidadas y un porche cubierto de hojas secas. En una de las instantáneas llamaba la atención un viejo comedero metálico, completamente oxidado, con un pequeño rótulo apenas legible: Paraneco. El nombre me resultó extraño y, sin saber por qué, sentí un hormigueo en la nuca. Esa noche no pude dormir. Recordé las leyendas que circulaban en internet sobre cabañas embrujadas, especialmente aquellas que implican gatos como portadores de presagios. Las historias hablaban de un felino negro que se transformaba en figura demoníaca, de maullidos que se escuchaban a kilómetros de distancia y de visitantes que nunca regresaron. Me pregunté si Camilo sabía algo de esos relatos, o si todo formaba parte de una vieja broma familiar. Aún así, el deseo de vivir una experiencia distinta antepuso a la prudencia. A la mañana siguiente, respondí con un escueto: «Voy». Camilo contestó de inmediato: «Paso por ti el sábado a las 8». Colgué el teléfono y me levanté con el corazón acelerado. Mientras preparaba mi mochila, traté de concentrarme en cosas cotidianas: la lista de compras, unas facturas pendientes, el almuerzo. Pero cada vez que cerraba la cremallera de la maleta, un pensamiento oscuro cruzaba mi mente. ¿Y si no era solo un fin de semana normal? El sábado llegó con un cielo encapotado. A las 7:50, mi viejo Honda Civic apareció en la calle de mi colonia, su radio emitiendo una canción lenta que apenas escuché. Camilo, con su sonrisa habitual, me saludó al descender. «¿Listo para la aventura?», bromeó. Metí la mochila en el asiento trasero y encendimos el motor. Mientras salíamos de la ciudad, el paisaje urbano dio paso a autopistas vacías y, más adelante, a carreteras flanqueadas por árboles que parecían formar un túnel natural. Conforme avanzábamos, el aire se volvía más denso y la luz más tenue. El ruido del motor retumbaba en silencio, interrumpido de vez en cuando por el leve murmullo del viento. Hicimos una breve parada en una gasolinera olvidada, donde el expendedor nos saludó sin mirarnos mucho. Volvimos a la ruta y, tras varios kilómetros, un letrero medio caído anunciaba Cepoatlán, 5 kilómetros. Mi pulso se aceleró. Le dije a Camilo que bajara el volumen de la radio. Los últimos acordes de la canción quedaron suspendidos en el cristal. Cuando por fin apareció la cabaña al borde de un claro, todo cambió. La casa de madera parecía contener su propio aliento. El porche estaba cubierto de hojas y ramas. Las ventanas lucían nubladas por el polvo y la pintura descascarada dejaba ver la madera grisácea. Me bajé del coche y el crujido de la grava bajo mis pies resonó en el espacio vacío. Un silencio profundo se impuso, en el que apenas se oían los pasos de Camilo, que se adelantaba hacia la puerta.
Es más escalofrío de lo que imaginé, admití en voz baja. Él asintió y deslizó la llave con cuidado. La puerta se abrió con un chirrido prolongado, como un lamento antiguo. Entramos al vestíbulo y el olor a madera húmeda nos envolvió, un aroma dulce y rancio, mezcla de polvo y humedad. Abandonamos las mochilas junto a un viejo perchero y encendimos las linternas. El haz de luz recorrió el interior. Un salón con muebles cubiertos por sábanas raídas, una chimenea apagada y en el centro, el mismo comedero oxidado que había visto en las fotos. Sin mediar palabra, Camilo me tendió un sobre amarillento. «Esto lo encontré escondido en el ático», dijo. Lo abrí y dentro había una sola página, escrita a mano con tinta casi borrada. «No dejes que Neko entre». El nombre volvió a resonar en mi mente y sentí un escalofrío. Miré a mi amigo y comprendí que aquello solo era el inicio de algo que ninguno de los dos había previsto. Afuera, el viento sollozó contra las paredes, y algo parecido a un maullido distante atravesó el silencio. En ese instante supe que este fin de semana no sería una simple escapada rural. La cabaña y su enigmático gato estaban a punto de revelar secretos muy oscuros. La carretera se extendía ante nosotros como una grieta oscura entre dos muros de árboles. Apenas habíamos dejado atrás la última casona iluminada, cuando el silencio se adueñó del interior del Honda. La música quedó atrás, al apagar Camilo la radio con un ligero movimiento de muñeca, y de pronto, mis propios pensamientos resonaron con fuerza en mi cabeza. El motor rugía suave, pero cada crujido y cada vibración parecían multiplicarse en la soledad del camino. El cielo, cubierto de nubes grises, filtraba una luz mortecina que apenas iluminaba el pavimento agrietado. Las siluetas de los pinos se recortaban contra el horizonte como figuras amenazantes. Cada kilómetro que avanzábamos alejaba más el mundo conocido y acercaba a Cepoatlán, ese poblado que solo existía en mapas antiguos y en leyendas de foros olvidados. Me pregunté si habría recibido realmente mi decisión con la misma emoción que yo sintiera, o si Camilo, después de décadas sin pisar la cabaña, también albergaba dudas. Las ventanillas sucias dejaban pasar un aire frío, salpicado de hojas y ramitas que pegaban leves golpecitos contra el vidrio. Miré por el espejo retrovisor y vi, por un instante, lo que creí que eran dos ojos brillando a la distancia junto al borde del bosque. Parpadeé y no había nada, solo la carretera, recta y desolada. Tal vez fuera la luz de los faros de un automóvil que dejaba atrás, o tal vez, sin darme cuenta, mi mente empezaba a jugarme malas pasadas. El motor cobró un tono más grave al iniciar una ligera pendiente. Sentí el coche bambolearse al entrar en un tramo de piedras sueltas y Camilo comentó, sin verme, que esa parte siempre le había dado mala espina. Lo dijo en voz baja, casi en un susurro, como si temiera que el bosque lo escuchara. No respondí. Mi garganta estaba seca y mi mirada fija en las alarmas del tablero. A mitad de camino hicimos una breve parada en una zona de descanso. No había más que un viejo expendedor de gasolina oxidado y un letrero descolorido que indicaba el kilómetro 42. Me bajé y extendí la mano para comprobar la textura áspera de la madera. El aire olía a hojarasca podrida y humedad. Camilo abrió el cofre y revisó un par de cosas sin demasiado entusiasmo. Yo di un par de pasos en círculos, sintiendo cómo algo se movía entre los arbustos. Juraría que escuché un maullido apagado, casi diminuto, que se perdió en el crujido de las ramas. Cuando retomamos la ruta, la noche comenzaba a caer en capas oscuras. El día apenas se despedía con una última pincelada rojiza en el cielo, pero pronto la negrura lo devoró todo. Las luces delanteras del coche cortaban la penumbra y el haz de los faros iluminaba troncos retorcidos y muros de musgo. Mi pulso se aceleró cuando descubrí, unos metros más adelante, huellas pequeñas sobre el lodo. No tenían la forma de una pisada humana. Eran huellas de gato, profundas y perfectamente delineadas, que nacían en el arcén y desaparecían tras un montículo de hojarasca. «Mira esto», dije,
señalando con la linterna de mi teléfono. ¿Viste? Camilo se inclinó para observar, frunciendo el ceño. Mantuvo el silencio unos instantes y luego soltó un suspiro resignado. Esas pisadas aparecen cada vez que paso por aquí. No sé de quién son, pero siempre están frescas. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Abrí la puerta y me asomé al borde del camino con el motor apagado. Todo estaba tan quieto que podía escuchar el latido acelerado de mi corazón. Una rama cayó al suelo cerca de mis pies y el golpe sonó como una detonación en medio de ese vacío. Volvimos a subir al coche y arrancamos despacio, casi sin prisa y con los sentidos a flor de piel. Los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, como si quisieran rozar el techo del vehículo. Camilo encendió la radio brevemente. Una canción desconocida brotó de los altavoces, pero él la apagó sin cambiar el canal. Volvió el silencio, denso y expectante. Cuando por fin alcanzamos el desvío que anunciaba Cepoatlán, 2 kilómetros, sentí como una mezcla de alivio y temor me inundó. El tramo final de la carretera se perdía en la oscuridad, sin iluminación alguna. Las rodadas marcadas en la tierra suelta denotaban que alguien había pasado recientemente, pero no había señales de vida. Apreté el cinturón, tomé aire y me preparé para adentrarme en el último tramo antes de la cabaña. Algo me decía que el verdadero viaje apenas comenzaba. El último tramo de camino nos llevó por un sendero apenas marcado, cubierto de hojarasca reciente y troncos caídos. Cada curva revelaba más del paisaje lúgubre. Árboles oscuros que parecían tocar el cielo nublado, y un silencio tan profundo que incluso el zumbido de las ruedas del coche retumbaba como un eco. Cuando por fin divisamos la cabaña en medio de un claro, mi respiración se entrecortó. La vista era tan inesperada como inquietante. La estructura se erguía como una reliquia olvidada. Sus tablas de madera, agrietadas y mohosas, mostraban cicatrices de tormentas pasadas, rayones profundos, grietas en los marcos de las ventanas y zonas donde la lluvia había dejado manchas oscuras. En el porche, tejas sueltas crujían con el viento y varias vigas colgaban en ángulos inestables. Sin embargo, no había indicios de actividad reciente, ninguna olla humeante, ninguna chimenea encendida, ni un solo sonido de vida. La cabaña parecía estar conteniendo el aliento. Bajamos del coche en silencio. Mis botas hundieron el barro mojado que se había acumulado junto a la escalera. El aire estaba frío, húmedo y con un ligero olor a musgo y madera podrida. Camilo puso la mano en el picaporte metálico, cubierto de una capa de herrumbre, y me miró con una mezcla de expectación y nerviosismo. Justo antes de empujar, el viento silbó entre las vigas, produciendo un sonido grave que recordó al maullido lejano de un gato. Al abrir la puerta, un chirrido prolongado se propagó por el interior, como si la casa despertara de un sueño centenario. Entramos al vestíbulo principal y lo primero que noté fue el contraste. La penumbra del exterior dio paso a un espacio ligeramente iluminado por los rayos opacos que se colaban por las cortinas raídas. En el centro, un viejo tapete de yute se mantenía firme, aunque con hilos sueltos y manchas oscuras. A un lado, un perchero de metal sostenía abrigos viejos y una bufanda olvidada. Al otro, un pequeño zapatero carecía de calzado excepto por una suela desgastada que sobresalía. Recorrimos la estancia despacio, encendiendo de a uno los focos de la linterna. Cada rayo de luz descubría detalles en penumbras. Sobre una mesa, varios vasos acumulados con polvo eran testigos de tiempos remotos. En una esquina, una mecedora se movía apenas con la brisa que se filtraba por una rendija. Sentí un escalofrío al pensar que alguien, en algún momento, había dejado esa silla balanceándose, tal vez tras una conversación o un gesto de hastío. El silencio se hacía espeso, como un manto que nos envolvía. El pasillo que continuaba más allá del salón conducía a otras habitaciones. Antes de avanzar, Camilo recogió un objeto que yacía junto a la pared. Un pequeño jarrón de cerámica con dibujos borrosos, al parecer hechos a mano. Lo giró entre sus manos y murmuró que pertenecía a su tía abuela.
una mujer a quien la familia recordaba con recelo por sus supuestas visiones. Esa mención me dio otro escalofrío distinto, pero asentí y devolví el jarrón a su posición original. Continuamos explorando. La cocina, a la derecha, se organizaba alrededor de una vieja estufa de leña. El metal negro tenía varias abolladuras y manchas oxidadas. Encima, una olla de hierro colgaba de un gancho, como si hubiera sido olvidada justo después de preparar la última comida. Abrí un armario y encontré platos agrietados, cubiertos con una fina capa de polvo. Todo parecía detenido en el tiempo, congelado en una rutina que terminó bruscamente. Volvimos al salón principal y subimos por unas escaleras chirriantes hacia el segundo piso. Cada peldaño crujía bajo nuestro peso, anunciando nuestra presencia en una casa que no estaba acostumbrada a visitas. Al llegar al descanso, hubo un instante de silencio absoluto. Miré las puertas cerradas de los dormitorios y noté que una de ellas estaba apenas entornada, como si alguien hubiera salido apresuradamente. Empujé con cuidado y la abrí. Adentro, la cama cubierta por una colcha amarillenta se veía intacta, pero en el suelo había huellas de barro que terminaban junto a la ventana. Me acerqué y aparté los restos de hojas que bloqueaban el marco. La ventana, una sola hoja de cristal con bordes astillados, dejaba ver el bosque oscuro que nos rodeaba. Cuando volví la vista al cuarto, Camilo me mostró algo junto a la cabecera, un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Lo alcancé y pasé las páginas, encontrando garabatos ilegibles y símbolos que no reconocía. Algunos dibujos representaban la silueta de un gato, trazada con tinta roja casi seca. Un golpe seco retumbó en la planta baja, como si algo grande hubiera caído o alguien hubiera cerrado una puerta de golpe. Ambos nos miramos y descendimos en silencio, prestando atención a cada crujido. En el jardín delantero, la única fuente de sonido era el viento y el murmullo del bosque. Entonces, tan repentino como había comenzado el estruendo, todo quedó en calma. La cabaña respiraba a su propio ritmo, guardando secretos en cada rincón. Mientras nos acercábamos al porche para revisar el exterior, supe que esas primeras impresiones solo rascaron la superficie de lo que aquella casa guardaba. Abracé mi chaqueta más fuerte contra el frío y me preparé para descubrir, capítulo tras capítulo, la verdad que se ocultaba detrás de esas viejas tablas y de los maullidos que parecían nacer de sus entrañas. Esa tarde, cuando el sol comenzó a descender tras las copas de los árboles, apareció por primera vez en el umbral un gato negro de ojos intensamente amarillos. Camilo y yo estábamos revisando las ventanas del salón principal y de pronto, un maullido suave detuvo nuestras palabras. Giré el rostro y lo vi apoyado en una de las tablas podridas del porche, con el pelaje erizado y la cola enroscada sobre sus patas delanteras. No parecía asustado, más bien nos observaba con una curiosidad casi humana. Sentí un escalofrío al notar la intensidad de su mirada. Me acerqué con cautela, sin levantar la voz, y extendí la mano en un gesto de confianza. El gato no retrocedió, lamió despacio el aire y con sigilo felino, cruzó el umbral antes de que pudiéramos reaccionar. Al entrar, se detuvo junto al viejo comedero de metal oxidado, inspeccionándolo de un modo casi reverente, como si aquel cuenco fuera un altar. Camilo encendió su linterna y apuntó hacia el comedero, pero en vez de polvo o restos de comida, hallamos un pequeño mechón de pelo negro, tan suave como la tinta de la noche. La presencia del gato cambió el ambiente de inmediato. Cada crujido de la madera parecía resonar más fuerte, y una corriente fría recorrió el pasillo que conectaba con las habitaciones del fondo. Cuando el gato giró la cabeza, dejó entrever una mancha blanca en su pelaje, justo en la coronilla. Con el haz de luz intenté descifrar si era una marca natural o algo más siniestro, pero la sombra de la linterna la difuminó. Decidí llamarlo Neko, usando el nombre que llevaba escrito el comedero. Aquello me pareció tan extraño como inevitable. Neko giró sobre sí mismo, casi como si disfrutara de esa pequeña víctima de curiosidad que éramos nosotros, y se adentró en los corredores.
Camilo y yo intercambiamos miradas y, con el corazón latiendo a 1000 por hora, lo seguimos. Neko avanzó sin prisa, cruzó la cocina y se detuvo en la puerta del dormitorio que habíamos inspeccionado antes. Se volvió a mirarnos, su cola oscilando con delicadeza, y su maullido se transformó en un sonido áspero que parecía pedirnos acompañarlo. La decisión de seguirlo se tomó casi sin pensar. Cada vez que avanzábamos un paso, el gato retrocedía el mismo número hacia la puerta del ático. Al abrirla, una ráfaga de aire frío descendió sobre nosotros. Neko subió primero, y nosotros lo imitamos. La tabla que servía de escalón crujió con un lamento envejecido. Arriba, en la penumbra, descubrimos cajas apiladas y muebles cubiertos con sábanas amarillentas. Neko husmeó alrededor de un baúl de madera, y con un rápido movimiento de su pata, empujó la tapa hasta que quedó entreabierta. Dentro, además de ropas antiguas, había fotografías descoloridas de una familia. 2 niños pequeños acariciando a un gato de pelaje idéntico al de Neko. El detalle que heló mi sangre fue el tercer niño, pequeño y de rostro inexpresivo, sostenido en brazos de una mujer cuya mirada evitaba la cámara. En todas las fotos el gato permanecía inmóvil, con los mismos ojos brillantes, y en el extremo derecho de cada imagen, garabatos rojizos trazaban un símbolo circular que no supe descifrar. Neko, satisfecho, comenzó a girar sobre sí mismo, y su maullido se alzó más potente, casi un lamento contenido en la madera antigua. Antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta del ático se cerró de golpe. El golpe hizo temblar el piso, y el gato soltó un gruñido bajo, advirtiendo de algo que no alcanzábamos a comprender. Con el corazón en la garganta, empujé la puerta mientras Camilo buscaba algo con lo que hacer palanca. Una vez abierta, bajamos corriendo, y al girar al final de las escaleras, el comedero se hallaba ahora tirado boca abajo, como si Neko hubiera hecho un gesto de desaprobación. En el suelo quedó el mechón de pelo, sostenido entre los peldaños. Lo levanté con cuidado y contemplé su tersura extraña. Advertí que bajo el pelo aparecía un pedazo de papel arrugado. Lo desenrollé y descubrí apenas 3 palabras escritas en tinta roja temblorosa. Él espera aquí. La frase rebotó en mi mente, y comprendí que el gato no era un simple animal perdido, sino un guía silencioso de secretos demasiado antiguos para entenderlos en una sola noche. Esa misma noche me costó conciliar el sueño. Colocado en el viejo sofá del salón, mi cuerpo buscaba reposo mientras mi mente repasaba la escena del ático. Al fondo, la chimenea apagada proyectaba sombras cambiantes, y Neko se había instalado en el umbral de la puerta, observándonos como un centinela. Cuando mi cabeza por fin rozó el cojín, un sonido tenue me hizo incorporarme, un susurro lejano, apenas perceptible, que parecía surgir de las paredes mismas. Desperté a Camilo con un leve empujón, señalándole con el dedo ese murmullo. Al principio lo atribuyó al viento colándose por alguna grieta, pero al quedarse en silencio por unos segundos, el susurro se transformó en una serie de palabras inconexas. Ayúdanos, vuelve, Neko. El sonido llegaba desde el pasillo que daba a los dormitorios. Armados con las linternas volvimos a recorrer la casa, temiendo encontrar algo más que voces. Sin embargo, el pasillo estaba vacío, salvo por el eco de nuestros pasos y el resplandor frío de la linterna, que marcaba motas de polvo en el aire. Al llegar al salón, noté algo diferente. La bufanda que colgaba del perchero ahora reposaba en el suelo, doblada con cuidado. Me detuve a observarla, sintiendo el peso de un mensaje no escrito. Camilo encendió la radio con la esperanza de quebrar el silencio, pero solo surgió estática, y de pronto, un maullido quebrado se filtró por los altavoces. Ambos nos miramos con horror. La voz del gato sonaba amplificada, como si la casa misma lo repitiera. Decidimos volver al dormitorio principal y cerrarlo con llave, siguiendo un impulso de seguridad inútil. Al cruzar el umbral, un golpe seco sonó tras nosotros, y la llave giró en el cerrojo sin que nadie la tocara.
Camilo sacó un destornillador y trató de asegurarlo, mientras yo presionaba la espalda contra la puerta, atento a cualquier variación de ese murmullo. Neko se acomodó al pie de la cama, observando con sus grandes ojos el rincón más oscuro de la habitación. Los susurros volvieron, más claros y urgentes ahora. Él viene. Él viene. La voz parecía arremeter contra la mente, penetrando con un frío helador. Me cubrí los oídos, intentando ignorar la insistencia. De pronto, el viejo reloj de pared, que hasta entonces había permanecido detenido, dio un golpe estruendoso anunciando la 1 de la madrugada. El estruendo resonó en toda la cabaña, silenciando los susurros, y pocos segundos después, un latido sónico, tan fuerte como el de un corazón batiente, recorrió las paredes. En ese instante, comprendimos que no podíamos quedarnos en silencio. La cabaña quería que supiéramos algo. Camilo, con la voz temblorosa, sugirió buscar el diario que habíamos encontrado en el ático. Yo asentí, y mientras él revisaba la mesa de noche, guardé silencio para escuchar el latido amortiguado por la madera. La grabadora portátil que había llevado para documentar toda la experiencia registró el momento exacto, el murmullo interrumpido por el gong del reloj y ese palpitar constante que ya no parecía pertenecer a un reloj descompuesto, sino a algo vivo que latía dentro de la cabaña misma. Cuando al fin Camilo sostuvo el diario en sus manos, la luz de la linterna iluminó la portada descascarada. Historias de Neko y los que vinieron antes. Al abrirlo, las primeras hojas revelaron anotaciones sobre sueños febriles y voces que hablaban a través de las vigas. Antes de que pudiéramos leer más, un nuevo maullido se filtró por la puerta, esta vez acompañado por un golpe en la ventana, como si alguien o algo estuviera intentando entrar. El aire se tornó pesado, y la noche, hasta entonces oscura, pareció volverse más densa. Me aferré al diario y comprendí que los susurros de la madrugada eran solo la antesala de un terror más profundo, uno que se iría revelando a cada hora mientras el gato negro, fiel centinela, esperaba para mostrar su verdadero rostro. Mientras la madrugada cedía un poco de su negrura, decidimos adentrarnos de nuevo en el ático, esta vez con la intención de hallar algo más que fotos y símbolos misteriosos. Llevaba la linterna en una mano y la grabadora en la otra, con la esperanza de documentar cada sonido. Al trepar la escalera, la tablazón crujió bajo mi peso como si protestara por nuestra intromisión. Camilo se quedó al pie, observando con cautela, y juntos empujamos de nuevo la puerta vieja que rechinó al abrirse. El ático estaba aún más oscuro que antes. Solo la tenue luz de la linterna revelaba cajas apiladas y armarios forrados con polvo. En un rincón, hallé un baúl cerrado con una correa de cuero seca, y cientos de hilos de telaraña sostenían la tapa en su lugar. Con cuidado levanté la correa, aparté la telaraña y abrí el cofre. El aire pútrido que escapó olía a encierro y papel antiguo. Dentro, apilados en orden más o menos tembloroso, encontré varios cuadernos con tapas de distintos tamaños, todos cubiertos con la misma caligrafía enfermiza y la fecha 1923 en sus primeras páginas. Abrí el más pequeño, que parecía un diario íntimo, y comencé a leer en voz baja. El autor, un antepasado de Camilo, describía desde el primer día la llegada de un gato negro que se apareció en el porche como un visitante inesperado. Escribía sobre sueños extraños donde el felino hablaba con una voz profunda y urgente, pidiendo compañía. A mitad de la primera entrada, el diario finalizaba con un garabato en tinta roja. No confíes en su silencio. Di un escalofrío y compartí la lectura con Camilo, quien retrocedió unos pasos, preguntándose si algunos fragmentos debían permanecer ocultos. Pasé a la siguiente hoja. El autor relataba cómo, cada noche, el gato desaparecía de la cabaña y regresaba con pequeñas ramas y hierbas desconocidas que dejaba sobre el comedero oxidado. En las anotaciones se mencionaba un ritual truncado, un círculo marcado en el suelo del ático que era borrado por el animal al amanecer,
Los dibujos que acompañaban las líneas mostraban símbolos parecidos a los que habíamos visto en las fotos antiguas, pero mezclados con nombres ininteligibles, escritos en letra temblorosa. Cada página siguiente relataba la progresiva obsesión del hombre. Dejaba de salir, perdía la noción del tiempo y apenas comía. Una nota al margen describía una voz que lo llamaba por nombre y que provenía de las vigas, insistente como un latido. El silencio que siguió a la lectura fue interrumpido por un maullido tan cercano que pareció resonar dentro del baúl. Cerré el diario de golpe y sentí, en el piso sucio, una presencia. En el reflejo de la linterna, la sombra del gato avanzó sobre las cajas, contemplándonos desde el borde del haz de luz. Sin pensarlo, guardé el diario en mi mochila y decidimos descender antes de indagar más. Atravesamos las escaleras con pasos apresurados y al llegar al salón, notamos que el comedero ahora estaba vacío, sin rastro de las ramas que el autor había mencionado. Mientras dejábamos el diario en la mesa, oímos un susurro venirme desde la pared. Ellos regresan. No supe distinguir si era la voz de ese antepasado reclamando justicia o la invitación siniestra del propio Neko. En cualquier caso, supe que ese diario abandonado no era solo un testimonio, sino una advertencia que habíamos desoído. Las horas siguientes se tornaron confusas. Intentamos dormir en cuartos separados, pero el aire cargado y el murmullo persistente mantuvieron nuestros sentidos alerta. Yo desperté sobresaltado varias veces, convencido de haber visto al gato deslizarse por el techo, sus gritos pasos apenas audibles sobre el entablado antiguo. En uno de esos despertares, creí distinguirlo recostado en mi pecho, su pelaje helado rozando mi piel, pero al encender la linterna, solo hallé la sombra alargada de la cama contra la pared. Camilo también sufrió visiones extrañas. A través de la puerta entreabierta, juraba ver una figura felina en el pasillo que desaparecía cuando él parpadeaba. Me contó que creía escuchar maullidos acompasados con su propio latido y que a veces las paredes parecían palpitar como si tuviesen vida propia. Trató de convencerse de que era fruto del cansancio, de la tensión y de las historias macabras del diario, pero la mirada de sus ojos delataba el miedo que lo consumía. Por la mañana, reunidos en el salón, notamos que las linternas presentaban rayaduras nuevas en el cristal, como si alguien, o algo, hubiera marcado nuestra salida apresurada. No era obra de un gato real. Los arañazos formaban extrañas figuras geométricas que nos recordaron los símbolos del diario. Temimos acercarnos, pero la curiosidad venció otra vez. Al inspeccionar la pared, nuestras manos rozaron un relieve casi imperceptible. Una entrada secreta simulada bajo la capa de pintura descascarada. Con Camilo sosteniendo la luz, toqué con la yema de un dedo ese contorno y empujé con firmeza. La madera cedió y reveló un estrecho compartimento en la pared, donde descansaba un objeto envuelto en un paño oscuro. Lo sacamos con cuidado y descubrimos un espejo ovalado con marco de metal retorcido. El vidrio estaba empañado y manchado, pero al pasar la palma por su superficie, apareció reflejada mi propia imagen con un gato sentado a mi lado, observándome con ojos feroces. Di un paso hacia atrás temblando, pero el reflejo no cambió. El gato alzó una pata como si me invitara a acercarme, y en sus pupilas vi un destello de fuego. El espejo cayó de mis manos con un estrépito. El vidrio se astilló y en la superficie resquebrajada vi latir, por un instante, la silueta de la familia antigua. Los niños del retrato parecían mover los labios, susurrando palabras incomprensibles, mientras el gato del reflejo se alzaba sobre sus patas traseras, transformando su cuerpo en una sombra larga y sinuosa. La habitación se estremeció. Las cortinas ondearon como si un viento interior se las llevara, y un grito gutural brotó del fondo de la casa. Ambos retrocedimos, sin aliento, y comprendimos que ya no distinguíamos lo real de lo imaginario. Las visiones felinas nos rodeaban, burlonas, desafiándonos a contar la diferencia entre la cabaña embrujada y la locura. Sin decir palabra,
Tomé la grabadora y apreté play. Del aparato emergió mi propia voz narrando el capítulo anterior, pero justo al final, en lugar de silencio, un maullido profundo se desplegó, seguido de un susurro que dijo mi nombre con voz helada. Neko estaba mostrándonos su territorio y, a cada parpadeo, abría un portal donde las alucinaciones y la realidad se fundían en un mismo horror sin escapatoria. Cuando la lluvia empezó a golpear con furia los cristales de la ventana del salón, supimos que la tormenta había comenzado. Al principio fueron gotas sueltas, casi juguetonas, pero en cuestión de minutos un torrente de agua y viento se desató contra la cabaña. El estruendo sacudió las paredes de madera, y cada trueno parecía retumbar en el interior de nuestros huesos. Camilo y yo reunimos linternas, velas y mantas en el corredor, mientras el gato negro, Neko, se acomodaba junto al fuego sin encender, observándonos con sus ojos amarillos como carbones. La luz eléctrica cedió ante el aguacero, y el salón quedó bañado en penumbras. El único resplandor provenía de las velas que prendimos con manos temblorosas. Sus llamas danzaban al ritmo del viento que se colaba por las rendijas. Neko se incorporó y maulló largo, un sonido más profundo que los truenos, casi un lamento que se alzó por encima del estruendo natural. Fue en ese momento, cuando la casa soltó un crujido tan fuerte que la chimenea escupió algunas brasas antiguas, iluminando por un instante la forma curva de un símbolo grabado en la piedra. El aire, cargado de humedad y humo, se espesó. Entre vela y vela, juré escuchar un ronroneo grave, como si Neko hubiese reclinado su cuerpo contra la pared y su vibración recorriera toda la estancia. Mi mirada buscó la puerta del fondo, donde los susurros parecían hacerse más intensos cuando el viento soplaba con más fuerza. Camilo sostuvo la linterna apuntando hacia el pasillo. La luz temblorosa reveló sombras alargadas que parecían moverse por voluntad propia. Decidimos entonces agruparnos en la cocina, donde un viejo aparador nos ofrecía cierta protección. Mientras encendíamos más velas sobre la mesa de roble, uno de los cristales de una ventana estalló con un golpe sordo y una corriente helada nos envolvió. Neko salió disparado hacia la puerta trasera, como impulsado por una urgencia que ninguno de los dos comprendía. Lo seguimos, envueltos en gabardinas improvisadas, y cruzamos un resplandor de relámpago hasta el porche trasero. El jardín apareció anegado, los arbustos doblados por la lluvia, y un charco enorme que reflejaba la danza de los rayos en el cielo. Neko avanzó sin detenerse, recorriendo el agua hasta detenerse junto a un pozo cubierto de enredaderas. Bajo la lluvia intensa, su figura se recortaba como un guardián, y de la boca del pozo emergía un murmullo sordo, como si algo dentro buscara llamar nuestra atención. La puerta principal se cerró de golpe y un segundo estruendo de viento nos empujó hacia atrás. Sin pensarlo, corrimos a cubrirnos de nuevo en la cocina. Mientras nos secábamos con toallas improvisadas, el sonido del agua contra el techo y el gemido del viento nos recordaron que aquella cabaña no estaba dispuesta a ofrecer consuelo. Neko entró bajo la mesa y se acurrucó mirando fijamente la puerta. Sabíamos que esa noche se desvelarían secretos más antiguos que la casa misma, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a mover un músculo hasta que la tormenta cediera su paso. Al amanecer, el bosque parecía respirar un suspiro de alivio. La lluvia amainó, y el sol emergió tras nubes oscuras, pintando de plata las hojas húmedas. Decidimos explorar el terreno alrededor de la cabaña, con Neko como guía silencioso. El suelo, empapado y blando, dejó huellas de nuestras botas y de las patas del gato, que avanzaba con paso seguro hacia un claro cercano. El viento todavía jugueteaba entre las copas, creando un murmullo suave que contrastaba con el estrépito de la noche anterior. Caminamos en silencio, observando cómo el suelo se levantaba en formas caprichosas y cómo las raíces viejas se entrelazaban en senderos naturales. Neko, ajeno a nuestro asombro, se detuvo junto a un árbol enorme y comenzó a arañar la corteza,
dejando expuestos unos símbolos tallados con cincel que reconocimos por las marcas del diario. Círculos entrelazados y garabatos incomprensibles. El corazón me latió con fuerza al entender que no habíamos sido los primeros en marcar aquel bosque. Miré a Camilo, cuyos ojos reflejaban la misma mezcla de fascinación y temor. Avanzamos unos pasos más, y a unos metros de allí, encontramos un círculo de piedras dispuesto con precisión. Las rocas, húmedas y cubiertas de musgo, delineaban un espacio central con suelo desprovisto de vegetación, como si alguien lo hubiera barrido con intención. En el centro, un mechón de pelo negro tan suave como el de Neko descansaba sobre la tierra humedecida. Neko dio vueltas alrededor del círculo, maullando con insistencia. El sonido, lejos de acallar el bosque, pareció convocar una presencia que erguía susurros entre los árboles. Me arrodillé para recoger el mechón, y al inclinarme sentí detrás de mí una presión en el aire, como si algo pesado rozara mi espalda, pero cuando me giré no había nadie. El silencio se espesó, incluso el canto de las aves se había detenido. Decidimos estudiar el círculo. Cada piedra tenía grabados iguales a los del árbol, y en uno de los cantos hallamos un nombre apenas legible: Elías. Sabíamos por el diario que ese nombre no pertenecía a un antepasado, sino a un huésped que había desaparecido hacía décadas y al que se culpaba de profanar un pacto con el gato. Mientras leía la inscripción en voz baja, las sombras del bosque se alargaron y cobraron formas que desafiaban la lógica. Siluetas humanas eternamente inmóviles, como guardianes oscuros de un secreto. Un fuerte crujido llamó nuestra atención. Al volver la vista, vimos a Neko trepando por una raíz caída, sin apartar la mirada de nosotros. Sintiendo que el aire se volvía más frío, recogí el mechón de pelo y precisé que debíamos volver antes de que la mañana perdiera su luz. El regreso fue solemne. Cada paso parecía resonar en el suelo húmedo. Cuando salimos del claro, el murmullo del viento y el regreso tímido de los pájaros nos devolvieron la normalidad, pero sabíamos que, bajo esa apariencia tranquila, algo oscuro continuaba acechando nuestras pisadas. Regresamos a la cabaña con el mechón guardado en un pañuelo, conscientes de que ese círculo y esas sombras nos habían revelado una pista más. El pacto no solo vivía en los libros viejos, sino que estaba impreso en la tierra misma, esperando a quien se atreviera a desentrañar sus secretos. El polvo danzaba en los haces de luz que se colaban por las cortinas raídas, cuando, en una repisa al fondo del salón, descubrimos un retrato cubierto por una sábana blanca. Tenía la forma de un óvalo alargado y un marco de madera tallada con motivos florales que, pese al deterioro, conservaba su elegancia. Con cuidado, retiré la tela, y mis dedos temblorosos acariciaron el marco antes de apoyar la mirada en la imagen. Una familia de principios de siglo posando con gesto serio. En el centro, un matrimonio con trajes pasados de moda y a su lado, 3 niños. Pero lo que capturó mi atención fue el gato sentado a los pies de la madre, un felino negro idéntico a Neko, con los mismos ojos amarillos intensos. Durante unos segundos, el silencio envolvió la habitación. El retrato parecía más que una pintura. Era una ventana al pasado, y su mirada era tan penetrante que me sentí observado. Observé cada detalle: las facciones adustas de los adultos, la delicada mano del padre que apoyaba una palma sobre el lomo del gato, y la mirada inexpresiva del tercer niño, de apenas 5 años, cuyos labios sellados sugerían un secreto no contado. En una de las esquinas del lienzo, garabatos rojos formaban un conjunto de líneas circulares, los mismos símbolos que habíamos visto en el diario y en los árboles del bosque. Camilo rompió el silencio con un susurro. Ese es el niño del que hablaba el diario, ¿recuerdas? El que desapareció sin dejar rastro. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Giré el retrato para observar el respaldo, y hallé escrito con letra temblorosa: aquí yace quien no pudo romper el pacto. El corazón me dio un vuelco. Comprendí que aquel cuadro no era simple decoración,
sino un memento que advertía a los visitantes de las consecuencias de desafiar al gato. Decidimos colocar el retrato en la pared opuesta a la chimenea, enfrentado al comedero oxidado. Al hacerlo, la madera crujió como un lamento y sentimos un movimiento sutil en el aire. Una ráfaga fría que recorrió el salón de pared a pared. Neko emergió de la penumbra y se subió al marco, frunciendo el lomo con indiferencia, como si reclamara su territorio. Sus garras arañaron la pintura y un hilo de pintura roja se deslizó por el vidrio. El gato bajó y se alejó, dejando tras de sí un eco de maullido profundo y un susurro apenas audible. Recuerda el pacto. Aquella noche volvimos al salón con el retrato colgado y el diario abierto. Colocamos la grabadora cerca del reloj detenido, con la intención de capturar cualquier sonido extraño. Al principio reinó el silencio, roto solo por el tic-tac irregular del mecanismo oxidado. El viento golpeaba las ventanas y, de pronto, un murmullo suave emergió del cuadro. Las voces eran múltiples y lejanas, como un coro desesperado que clamaba ayuda. Me acerqué al retrato y juraría haber visto el labio del niño moverse, como si pronunciara palabras ahogadas. Las anotaciones del diario mencionaban voces del pasado, que regresaban con la familia tras la tormenta y que pedían romper el silencio. Lentamente, el murmullo cobró fuerza y ganó claridad. En la grabación escuchamos susurros claros. No vinimos solos. El nido está abierto. Cuidado con Neko. Camilo giró hacia mí con los ojos muy abiertos. Intentamos descifrar cada frase, aunque algunas palabras se perdían en el eco del salón. De pronto, un sonido seco rasgó el ambiente. Las tablas del piso parecieron vibrar bajo nuestros pies. Cada palabra de la grabadora se vio interrumpida por crujidos que respondían a un ritmo propio, diferente al pulso del viento. Me puse en cuclillas para inspeccionar el suelo y descubrí que bajo una de las tablas del salón asomaba un pequeño resquicio, como si algo hubiera sido enterrado allí. Una ráfaga helada nos envolvió y el murmullo del retrato cambió de tono, tornándose urgente y amenazante. Ábrelo, buscas la verdad, paga el precio. Con la linterna iluminé el resquicio y, tras apartar restos de polvo y virutas, hallé una tira de cuero alrededor de una bisagra oculta. Tiré con cuidado y la tabla se levantó, revelando un compartimento diminuto. Dentro, descansaba un pañuelo de seda bordado con el nombre María, y bajo este, una pequeña caja de metal. Mis manos sudaban al abrir la caja. Contenía un mechón de cabello rubio, fino como el viento, y una hoja de pergamino amarillada con una sola frase: el último pacto se rompió aquí. Al leerlo, un maullido ronco emergió de la puerta principal y un golpe seco retumbó en el techo. Guardamos los objetos con la sensación de haber profanado algo sagrado. Las voces cesaron de golpe, el silencio adquirió un peso insoportable y el retrato pareció observarnos con reproche. Supe entonces que esas voces del pasado no solo contaban historias antiguas, sino que buscaban venganza. Mientras la noche se adensaba y el reloj seguía detenido, comprendí que nosotros también estábamos atrapados en esa historia, forzados a enfrentar las consecuencias de un pacto sellado con garras invisibles. Durante toda la jornada anterior, sentí una inquietud persistente por explorar un rincón que no habíamos tocado. La puerta sellada junto a la chimenea había pasado desapercibida en las primeras rondas de reconocimiento, oculta tras un biombo desvencijado. Al encender la linterna, aprecié las tablas clavadas con destreza, cubiertas de musgo y clavos antiguos que parecían imposibles de arrancar. El frío que irradiaba esa pared era distinto, como si algo latiente demandara permanecer oculto. Con un destornillador y un martillo improvisado, Camilo comenzó a retirar las tablas con lentitud, cuidando no dañar la madera circundante. Cada golpe reverberaba en la habitación, y el eco parecía traer consigo susurros amortiguados. Yo sujetaba la linterna, tratando de enfocar el perímetro sin perder detalle de los gestos de Camilo. Al final, retiramos un clavo podrido y la primera tabla cedió. Detrás,
se adivinaba un marco de madera reforzado con hierros oxidados, como si aquella puerta hubiera sido sellada con la intención de mantener algo dentro. Con esfuerzo coordinado, logramos aflojar las tablas restantes. Al final, el marco quedó expuesto y la puerta apareció ante nosotros. Una tabla única, pesada y de un tono más oscuro que el resto de la cabaña. Tenía un tirador metálico en forma de anilla, corroído por el tiempo. Al colocar la mano sobre el tirador, sentí un pulso sordo, similar a un latido que recorrió mi brazo. Inspiré aire y tiré con decisión. La bisagra crujió con un sonido largo y profundo, como si jaras activando un mecanismo olvidado. Al abrirse, un aliento gélido nos envolvió y un olor a humedad y tierra invadió el salón. Más allá de la puerta había un estrecho pasillo de menos de 1 metro de ancho, con paredes de piedra desnuda y suelos de ladrillos hundidos. El haz de luz reveló estalagmitas de roca que colgaban del techo bajo, y en las paredes se apreciaban manchas rojizas, como salpicaduras antiguas. Avanzamos con cautela, midiendo cada paso. El pasillo descendía levemente, y en el extremo se vislumbraba otro vano, oscuro como boca de lobo. Cuando nos aproximamos, nuestros propios pasos resonaron con un eco escalofriante, que se prolongó casi 1 segundo después de cada pisada. Al llegar al final, descubrimos un cuarto diminuto, apenas lo suficiente para girar. En su centro, un círculo pintado con tiza roja se extendía sobre el suelo. El mismo símbolo que habíamos visto en fotografías y en el bosque. Delante del círculo, había una marca más profunda en el suelo, como si alguien hubiese cavado a mano, y luego cubierto el hueco. Junto a esa depresión, hallé un objeto envuelto en un paño. Era un relicario de plata, con incrustaciones de ónix y finas cadenas rotas. Lo coloqué en la palma de mi mano y sentí su peso frío. Al desenvolverlo, vi que su interior contenía un mechón de cabello oscuro y un trozo de pergamino que apenas dejaba leer un vocablo: redención. En el instante en que saqué el relicario, un maullido profundo reverberó por el pasillo. La puerta tras nosotros se cerró de golpe y el aire se llenó de un vibrar sordo. Camilo y yo retrocedimos juntos, pero el pasillo empezó a estrecharse. Las paredes parecían acercarse, como si la cabaña se replegara sobre sí misma. Con esfuerzo, logramos girar y devolvernos al salón largamente esperado, justo cuando la puerta sellada se cerraba detrás de nosotros con un golpe seco que sacudió el piso. El cuarto prohibido había dejado tras de sí una sensación de opresión y un mensaje críptico. La redención, evocada por un relicario, podría ser la clave para contener el pacto. Sin embargo, el murmullo persistente de las vigas y el parpadeo de las velas me recordaban que aquella noche apenas era el inicio de algo mucho más profundo. Esa noche, decidimos registrar todo lo que habíamos descubierto en un archivo de audio continuo. Colocamos micrófonos en el salón y en el pasillo principal, mientras nos sentábamos en sillas opuestas, con el relicario y el diario sobre la mesa. Encendimos una lámpara de aceite y el suave crepitar de la mecha añadió una atmósfera íntima, casi ritual. Comencé a relatar en voz baja cada detalle de la puerta prohibida, la puerta de madera oscura, el pasillo de piedra y el relicario guardado en mi mano. Entre mis frases, el viento susurraba a través de las rendijas de las ventanas, mezclándose con el latido de mi pulso. Camilo, a mi lado, apretaba el relicario con la palma temblorosa, como si fuera un amuleto frágil. La grabación captó primero mi voz y luego, antes de que pudiera detenerme, un murmullo cercano que no reconocí como humano. Fue un sonido gutural que creció hasta transformarse en un gruñido sordo. Me detuve y pedí a Camilo que rebobinara la grabadora. Al escuchar la reproducción, mis propios susurros aparecían interrumpidos por una voz profunda que decía: «No confíes, canta el lamento». El golpe de la voz retumbó en nuestra conciencia, y tuve que contener el impulso de arrojar la grabadora. Mientras el silencio pesaba, Camilo se inclinó, y con voz entrecortada, confesó su miedo. «Siento que este lugar me observa y me juzga».
Confesé a su vez mis propios temores, el recuerdo de un maullido que resonó en mis sueños y la certeza de haber visto a Neko inclinado sobre mi cara cuando dormía. Cada confesión desvelaba una parte de nuestros miedos ocultos, como si la cabaña los hubiera extraído de nuestra memoria. De pronto, la lámpara osciló y la sombra de la llama proyectó una silueta felina que pareció emerger de la pared. El maullido llegó de nuevo, esta vez más cercano, y notamos que las paredes del salón parecían palpitar bajo la luz temblorosa. Con la grabadora en mano, volvimos a reproducirlo, y un coro de susurros acompasados emergió. Voces de niños que direccionaban su lamento hacia el relicario. Devuélveme lo que soy, rompe el pacto, libera mi alma. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, sin previo aviso, la lámpara se apagó y todo quedó sumido en una oscuridad absoluta. El golpe seco del mechón de cabello cayendo al suelo fue lo único audible antes de que estallara un maullido feroz, acompañado por el crujido de la mesa al desplazarse. Encendimos la lámpara con manos temblorosas y hallamos el relicario abierto, el mechón de cabello fuera de su cadena y sobre él, una pequeña llave de hierro cubierta de manchas oscuras. La llave, que no habíamos visto antes, parecía invitarnos a continuar el ritual de confesar nuestros miedos y desvelar secretos. Mientras el silencio regresaba paulatinamente, comprendimos que aquella noche de confesiones nocturnas nos había conectado con las voces atrapadas entre esas paredes, y que el misterio de la cabaña y de Neko se adentraba en un territorio de redención y sacrificio de donde tal vez no habría retorno. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. Las velas que habíamos encendido la noche anterior se consumieron hasta dejar manchas de cera en la mesa, y los objetos reunidos, el relicario abierto, la llave de hierro y el mechón de cabello negro, reposaban en un orden casi ritual. Decidimos volver al diario para desentrañar el significado de aquel pacto que surgía en todas las pistas. Entre las páginas amarillentas, hallamos la entrada donde el antepasado de Camilo relataba la firma de un acuerdo con el gato. A cambio de años extra de vida, debía ofrecer en sacrificio la pureza de un espíritu inocente. Leímos que el pacto se sellaba dibujando un círculo de sangre bajo la luz de la luna llena, mientras el gato maullaba 3 veces seguidas y el firmante pronunciaba su nombre con voz temblorosa. A cambio, el gato prometía proteger al hogar de cualquier mal, pero exigía un tributo humano cada cierto número de años. Las primeras víctimas habían sido campesinos de la región, cuyo destino quedó enterrado sin que nadie preguntara por ellos. El diario mencionaba una última cláusula. El guardián abre puertas que el hombre debe cerrar. Al comprender la gravedad de esas palabras, un maullido largo y profundo retumbó en el salón. Neko apareció en el umbral, su mirada fija en nosotros. La llave de hierro centelleó en la luz mortecina, y al acercarla al relicario, la tapa se cerró de golpe, dejando escapar un pequeño chorro de humo oscuro. Un susurro surgió desde la chimenea apagada, ordenándonos seguir el rastro de sangre ficticia que el diario describía. El círculo debía trazarse en el patio trasero. Con el corazón encogido, nos dirigimos al exterior. El sol brillaba débilmente tras nubes grises, como si la cabaña legase su propia penumbra. En el suelo, junto a las marcas de nuestras huellas de la exploración anterior, distinguimos un trazo irregular de ceniza roja que formaba un semicírculo. Comprendimos que la sangre del pacto había sido sustituida por ceniza para mantener la casa en equilibrio. Camilo colocó la llave en el centro del semicírculo y pronunció nuestro nombre tal como lo hacían las anotaciones. Nosotros sellamos este pacto. El suelo tembló y un viento gélido nos envolvió. La ceniza se alzó como partículas vivas y dibujó en el aire el símbolo circular que ya habíamos visto en varias formas. Neko se acercó, maullando en un tono profundo, y el círculo cobró brillo rojizo. Sentí una presencia tras de mí, como si alguien observase mi nuca. Al darme vuelta, no hallé nada más que el bosque inmóvil. Cuando recuperé la mirada, Camilo y yo supimos que aquel pacto no era solo histórico.
Nos acabábamos de convertir en sus nuevos firmantes. El aire se aquietó y la cabaña pareció soltar un suspiro de alivio o de satisfacción. Con el corazón latiendo a 1000 regresamos al interior con la secreta esperanza de romper el pacto antes de que cobrara su precio. El diario mencionaba un modo de liberación: devolver el mechón negro al comedero y quemar el relicario bajo el crujir de la leña. Nos dirigimos al salón con cautela, pero encontré el comedero oxidado desplazado unos centímetros, como si alguien, o algo, hubiera intentado impedir nuestra huida. El mechón descansaba ahora en el suelo, lejos del círculo de ceniza, como un reproche silencioso. Decidí correr al coche para alejarme de ese lugar maldito. Al llegar al porche, el Honda seguía allí, intacto, pero al insertar la llave en el encendido no hubo respuesta, solo el clic áspero de un mecanismo atascado. Mi voz se quebró al llamar a Camilo, que revisaba las ruedas como si aguardara un pinchazo. Le dije que no era el neumático, sino el motor. Solo se escuchaba el silencio de la mañana y el leve crujido del bosque, que parecía burlarse de nuestros intentos. Regresamos a la cabaña para buscar otra ruta, y notamos que las luces del pasillo parpadeaban. El diario señalaba que tras sellar el pacto, las salidas se cerraban hasta entregar el tributo. Intenté abrir la puerta principal, pero estaba trabada como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. Neko apareció en el umbral, bloqueando nuestra salida. Su mirada amarilla irradiaba un triunfo frío. Maulló 3 veces, exactamente como en el ritual, y sentí la opresión de un corredor de aire helado. Aceleramos el paso hacia el sótano, recordando un pasaje donde la familia describía una salida secreta, una trampilla junto a la chimenea. Sin embargo, al acercarnos, descubrimos que alguien había cubierto la trampilla con una tabla adicional y cadenas oxidadas. Mis manos temblaron al intentar romperlas, pero el hierro resistía. Camilo encendió la linterna y vio tras un montón de maderas un pequeño espacio apenas visible. Nos arrodillamos y, con todas nuestras fuerzas, empujamos. La tabla cedió con un crujido seco, revelando la trampilla. Abajo, la escalera descendía a una oscuridad densa. Bajamos con cuidado, solo alumbrados por la linterna que proyectaba la sombra temblorosa de Neko en las paredes de piedra. Al pie de la escalera, en lugar de un túnel, hallamos una pared lisa. Confundidos retrocedimos, pero el gato cerró el paso con un salto ágil, como si velara nuestra fuga. Un maullido final resonó en la cabaña, hiriente y definitivo. La cabaña se había reafirmado como prisión. Sin motor, sin puertas y con las salidas selladas, comprendimos que la única manera de liberarnos era cumplir el pacto o hallar otra forma de redención. El silencio posterior supo a derrota, y Neko, majestuoso, se alejó dejando tras su huella la certeza de que el precio de la libertad aún estaba por pagarse. Al abrir las últimas páginas del diario, encontramos una entrada que no habíamos visto antes. Estaba escrita con tinta corrida, como si el autor hubiera temblado al escribirla. Decía que el pacto original se remontaba a la fundación de la cabaña, cuando un antepasado descubrió un gato herido en el bosque y, en lugar de ayudarlo, lo encerró en el ático. El animal murió allí, y su espíritu, según el texto, fue liberado en forma de un guardián que reclamaba culto y tributo. El autor narraba cómo, tras la muerte del gato, comenzaron a escucharse maullidos en la noche y a encontrarse rastros de garras en las paredes. Desesperado, había intentado en secreto enterrar al felino en un círculo de ceniza y reabrir la tumba con un relicario profanado, esperando romper el hechizo. Sin embargo, cada vez que desenterraba el cuerpo, descubría que el gato había desaparecido, y en su lugar hallaba ceniza negra que se extendía por toda la tierra. Eso lo llevó a comprender que el guardián no era el animal, sino el mal que habitaba el lugar. Más abajo, la letra se aceleraba. El autor confesaba haber sacrificado a un trabajador de la granja para apaciguar al guardián y librar al resto de la familia de la maldición. Reconocía su culpa y escribía que la única forma de terminar con esa cadena de crímenes
Era reunir los restos dispersos del gato y ofrecerlos de nuevo al bosque, lejos de cualquier construcción humana. Terminaba con una advertencia. El guardián no perdona a quienes repiten sus errores. Su venganza es eterna. Al comprender el alcance de esa confesión, sentimos un peso inmenso. Neko no era un animal al que podíamos engañar con rituales. Él representaba el rencor del bosque y la sangre derramada. Buscamos en el relicario y hallamos una pequeña bolsa de tela con polvo negro, restos del antiguo enterramiento. Con manos temblorosas, vertimos el polvo en el comedero oxidado. El maullido que surgió fue profundo y nació de las paredes mismas, un llamado a enfrentar la verdad. La cabaña tembló levemente y las ventanas vibraron con un sonido de cristal herido. Por un instante, creímos ver la silueta del gato multiplicarse en cada reflejo de los espejos, en cada sombra del pasillo. Comprendimos entonces que la única forma de redimirnos era reunir esas cenizas y devolverlas al bosque, sin intentar sacrificar a nadie más. Sin embargo, una voz interior nos recordó que el guardián no lo permitiría tan fácil. Mientras planeábamos la ruta para llevar las cenizas al claro donde habíamos hallado el círculo de piedras, la puerta principal crujió con fuerza. Neko estaba allí, su silueta recortada contra la luz mortecina, bloqueando nuestro paso. Sus ojos brillaron con un destello rojo como si supiera cada uno de nuestros pensamientos. Su presencia nos lanzó un mensaje clarísimo. La verdad estaba al descubierto, pero para practicarla necesitábamos enfrentar su furia. Esa noche decidimos enfrentar al guardián. Preparé una caja resistente para transportar las cenizas, y Camilo llevó el diario y el relicario cerrado. Encendimos las linternas y avanzamos hacia el porche, con Neko siguiéndonos en silencio. El viento soplaba con fuerza, agitando las ramas y produciendo crujidos que imitaban pasos. Cada vez que miraba atrás, el gato aparecía, observándonos con el mismo gesto impasible. Cruzamos la cabaña y salimos al jardín trasero, donde el claro se abría como una boca. El círculo de piedras nos esperaba, intacto después de días de lluvia. Sobre el suelo húmedo pusimos la caja con las cenizas y, con voz firme pero temblorosa, recité las palabras finales que el diario indicaba. Herejes del pasado, restituid el juramento. Que este polvo regrese al lugar donde todo comenzó. El polvo negro se levantó en una nube ligera y comenzó a flotar hacia el centro del círculo. De pronto, un gruñido intenso rebotó en los árboles. Una sombra surgió entre los troncos. No era un solo gato, sino docenas de figuras felinas que avanzaban en silencio, como un ejército de ojos brillantes. Camilo sostuvo la linterna y al apuntar, la luz rebotó en sus garras. Sentí el pulso acelerado y, pese al miedo, concluí la invocación. Que la culpa sea perdonada y el espíritu liberado. El polvo se disolvió en el aire y descendió hasta mezclarse con la tierra. El grupo de gatos detuvo su avance y, uno a uno, desaparecieron en la oscuridad. Un maullido final, prolongado y suave, emergió de las copas. Luego, un silencio absoluto invadió el claro, tan profundo que solo se escuchaba el latido de nuestro corazón. Nos miramos, exhaustos y llenos de dudas. Neko se acercó y lamió suavemente el contorno del círculo, como aprobando nuestra acción. Entonces, encendimos la grabadora para registrar el momento. Lo que captó fue un susurro casi imperceptible. El guardián descansa, por ahora. Sin más señales de furia, regresamos a la cabaña. Las ventanas ya no vibraban y el interior ofrecía una calma inesperada. Sabíamos que habíamos arriesgado nuestras vidas al enfrentar al guardián, pero también que habíamos seguido el único camino que no implicaba repetir sacrificios. Aún así, el aire conservaba un hálito de misterio. Algo nos decía que el pacto podía descansar, pero jamás romperse del todo. La primera luz del amanecer se coló por las ventanas con un tono pálido, casi agradecido. El bosque que rodeaba la cabaña lucía tranquilo, como si la tormenta y los susurros de la noche anterior hubieran sido un sueño febril. Entramos los dos en el salón con pasos vacilantes,
dejando tras de nosotros el claro donde habíamos dispersado las cenizas. El comedero oxidado reposa correctamente junto a la chimenea, y en la mesa, el diario y el relicario cerrados parecían haber recuperado su quietud original. Camilo encendió una vela para comprobar los objetos. Tanto el diario como el relicario mostraban intactas las cubiertas, sin rastro de polvo ni marcas nuevas. Me acomodé frente al ventanal y observé cómo los primeros rayos iluminaban las motas de polvo que flotaban en el aire. La cabaña respiraba con calma. Ya no había crujidos insistentes ni maullidos que retumbaran en las paredes. A nuestro alrededor, solo el leve rumor del viento meciendo las hojas. Abrí el diario en la última página, donde el autor había escrito su última confesión, y leí en voz baja el fragmento que habíamos pasado por alto. Quien libere mi nombre con compasión, liberará también su propia sombra. Mis dedos descansaron sobre esas palabras y sentí que el paso de los años se hacía tangible. Entendí que aquel hombre no solo había sido víctima de su culpa, sino también custodio de un legado que nuestro acto final podía haber roto, pero no terminado por completo. Decidimos desarmar el círculo de piedras. Salimos al porche y reunimos cada roca, devolviéndolas al montón que habíamos encontrado al llegar. Cada piedra emitía un eco seco al golpear la tierra, como si recordaran cada sacrificio y cada susurro grabado en sus vetas. Cuando colocamos la última, sentí un leve estremecimiento bajo mis pies. Un maullido distante, apenas perceptible, se desvaneció entre las hojas. Supe que Neko observaba desde alguna sombra, dispuesto a cuidarnos o a vigilar nuestro fracaso. Volvimos al interior y, con cuidado, guardé el relicario y el mechón en fondo de un cajón. Camilo enrolló el diario y lo colocó en una estantería. Nos miramos, agradecidos y exhaustos, conscientes de haber enfrentado un mal antiguo. Sin embargo, el silencio de la mañana transmitía una dualidad inquietante. Tranquilo, sí, pero tan tenso como una cuerda a punto de romperse. Antes de marcharnos, salimos juntos por la puerta principal. El Honda encendió al primer intento, y al acomodar la mochila en el asiento trasero, noté algo clavado en el respaldo, un fino mechón de pelo negro, idéntico al del comedero. Lo tomé con cuidado, y al mirar hacia la cabaña, vi en el umbral la silueta fugaz de Neko, con los ojos brillando como dos faroles diminutos. Me quedé paralizado, sin voz, mientras Camilo cerraba el maletero. En ese instante, un susurro suave se deslizó por el aire matutino, como un eco que precede al viento. Volveré. Aunque su destino parecía marcado por la redención, comprendí que el guardián del bosque no se extingue con un ritual, sino que aguarda en la frontera entre lo visible y lo invisible. Arrancamos el motor y, con el mechón en el bolsillo, iniciamos el descenso por el camino cubierto de hojarasca. Mientras el Honda se alejaba, el murmullo de las ruedas sobre las piedras retumbó como un latido propio. Al fondo, la cabaña se convirtió en un punto diminuto, y Neko desapareció entre los troncos. Aún así, su promesa quedó flotando en el aire, insinuando que aquel pacto siniestro podía reposar, pero jamás morir. Y al cerrar los ojos para respirar tranquilo, supe que esa historia nos acompañaría para siempre, como un secreto susurrado en la penumbra y sellado con garras invisibles.